Saludos amigos, ya estamos en nuestro set de nuestra entrevista y para este domingo tenemos una invitada especial. Tenemos a la licenciada Marisa Hernández, ex ministra de Trabajo y también es aspirante dentro del Partido de la Liberación Dominicana, aspirante presidencial. Así es, bienvenido así es, al filo. Muy buenos días a todos, buenos días, bueno, gracias por la oportunidad y a los amigos televidentes que día a día siguen este programa. Con dos hombres jóvenes, vamos a ver qué tan jóvenes son. Bien, Maritza, cuéntanos cómo estás, ese reto que has decidido asumir por la presidencia de la República. Háblanos un poco de tu campaña, cómo vas y cuáles son tus propuestas fundamentales. Mira, esa es una pregunta interesante que me acabas de hacer y es que mis aspiraciones presidenciales o mi deseo de ser presidente de la República Dominicana no nace ahora, viene gestándose de hace mucho tiempo, porque ingreso al PLD por allá por los años 77 en un municipio, un distrito municipal, cuando el PLD estaba iniciando su vida política, o sea, don Juan empezó a formar al PLD precisamente en el 73. Entonces apenas tenía casi 4 años cuando ingresó. Ahora en junio estoy cumpliendo 45 años en el PLD, o sea, tengo más de 20 años ya trabajando lo que es esta oportunidad. Y lo que me lleva a mí, primero, me enamoro de la política por la forma tan clara de don Juan de qué era lo que quería para la República Dominicana. O sea, la idea, esa idea, porque yo sigo ideas, no sigo hombres, no sigo personas, sigo ideas. Entonces, don Juan significó mucho para mucha gente. Para mí significó pudiéramos decir, el embajador de la ética y la moral. Y por eso yo siento que fue un hombre apegado a las políticas, primero a las libertades públicas. Porque recuerda que don Juan fue quien abrió con el primer gobierno democrático en la República Dominicana. Fue elegida la primera vez que se elige a un presidente de manera democrática por votos, fue en el 62. Entonces, él abrió la puerta de la democracia que tenemos hoy. Y vale en esta oportunidad decirlo, porque este es un programa que lo sigue mucha gente con cierta capacidad analítica y es bueno que se hable de quién abrió las puertas de la democracia en la República Dominicana o el primer gobierno elegido democráticamente y por votos. Entonces, a partir de ahí se viene gestando lo que es en mí, lo que significó un hombre apegado al sentido y al compromiso social. ¿Qué es el compromiso social? Es que cuando tú te enfocas, y el enfoque mío es la felicidad de la gente, del ciudadano, y por eso hablo de una educación integral, de salud integral y de lo que es un empleo, pero una seguridad social también integral. Cuando hablamos en ese sentido, digo que si hablamos de una educación integral, obligatoriamente tenemos que empezar a pensar en que ingresar en todos los programas educativos la mediación como solución de conflictos. Desde que el niño empieza en la escuela, porque así vamos a tener entonces una nueva generación comprometida con hablar, conversar y no irse de una vez a los puños. Si nosotros no hacemos y enfocamos este programa educativo en todo el quehacer de la vida nacional, nosotros vamos a seguir siempre buscando dónde empieza. Entonces, la enseñanza, señores, no hay forma de aprender que no sea una complicidad entre el hogar y la escuela. Solo hay 2 lugares donde se educa un ser humano, o en el hogar o en la escuela. Y si falla el hogar, falla la escuela. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, estamos hablando al mismo tiempo de incluir los idiomas, pero ya en todos los centros educativos. ¿Por qué? Porque la frontera no es el agua, ni la distancia, es la lengua. Luego que tenemos un modelo económico en donde la globalización es ampliamente lo que está en competencia, ¿cómo nuestros cerebros van a competir con esos grandes países cuando los nuestros están por debajo? No es posible. Entonces, en ese mismo modelo educativo tenemos que incluir los laboratorios de ciencias, físicas, matemáticas. Vamos a desarrollar el cerebro humano. ¿Por qué el cerebro humano? Porque el cerebro humano es, para mí y otros considerados,
que es el recurso natural inagotable, por excelencia. Entonces, cuando ya nuestros jóvenes llegan a la escuela de séptimo en adelante, entonces ya para el octavo se empiezan a programar dentro de su programa educativo las materias técnicas, paralelas a la formación para que ellos puedan tener, por ejemplo, capacidades técnicas que puedan ingresar a lo que es buscar un trabajo. Cuando vengan a terminar el bachillerato, estamos hablando de que nuestros jóvenes van a tener 2 carreras técnicas. Si él quiere ser un empleado, está preparado para hacerlo. Pero si no, que quiere ser emprendedor, entonces tendrá contabilidad, comercio y puede entonces tener en su empresa, puede empezar lo que es hacer una empresa porque no quiere ser empleado y va a tener las herramientas para que esa empresa en los 2 primeros años no pueda sucumbir por el hecho de una demanda. ¿Por qué? Porque no va a tener, por ejemplo, una empresa pequeña, no puede tener para contratar un contable, un mercadólogo, y él lo va a tener o ella lo va a tener. Entonces, tenemos que preparar a nuestros jóvenes para ser o empleados de calidad y que puedan devengar un salario de calidad digno, o emprendedores que puedan generar sus propias riquezas. Doña Marisa, recientemente el presidente de la República, en una locución que hizo dentro de su Partido Revolucionario Moderno, dijo que no miraran hacia atrás, porque en el pasado había corrupción, en el pasado había impunidad. ¿Es cierto lo que ha dicho el presidente? Miren, señores, yo lamento muchísimo en la situación emocional que está el presidente de la República, porque cuando ves a un presidente levantar los brazos por encima del hombro, eufórico, eso es un problema emocional que no está bien equilibrado. Y no digo temas que vayan más allá de lo que mis palabras quieren decir, sino que quizás los resultados que está teniendo el gobierno están de picada, o sea, está hacia abajo. Porque tenemos un presidente que lo primero es, por 3 razones que voy a explicar aquí. La primera es que llega y gana unas elecciones sin saber que iba a ganar, sin un plan de gobierno, y entonces constantemente lo que vive es inventando. O sea, es sobre la marcha, lo que le dicen, y él se va a todo eso. Al no tener un programa de gobierno tampoco que vaya a lo que es mantener la economía de manera estable, a pesar de las situaciones que hay, ¿qué hace? Todo lo bonanza que logra decir el gobierno es a base de préstamo. Tiene la supremacía en préstamo. Pero tiene la supremacía en préstamo. También el presidente dice que ustedes piensan, que ustedes quieren tratarlo como si él tuviera una varita mágica. Que lo que ustedes no hicieron en 16 años, él quiere que lo haga en 2. Lo que te decía es que ese tema de no ir con un programa de gobierno y mucho menos saber a qué iba, lamentable, porque, y no quiero que se vea como un ataque, aquí no hay nada personal. Siendo un economista, y tú me dices a mí que llega un gobierno sin ni siquiera tener por dónde va el tema económico de la República Dominicana, eso es lamentable. Que todo lo que haya hecho ha sido a base de préstamos, que no previó que estamos en términos de una pandemia y que los primeros 100 días lo que debió hacer para mantener la inflación lo más baja posible fue empezar a producir productos de ciclos cortos para no tener que exportar. Imagínate, un producto de ciclos cortos es el maíz. ¿Cómo estamos comprando el maíz? El maíz encarece todo lo que es la crianza de pollo. ¿Por qué? Porque hay que traerlo de fuera. Entonces tú me vas a decir que un economista no sabe que resolviendo este problema se libera de otro. Por Dios, eso me está preocupando. ¿Qué más me preocupa? Que solo vive en el pasado, echando culpa. Entonces aquí no es cuestión de culpa, es cuestión de que a qué voy yo. Por eso cuando me hiciste la pregunta te dije a qué voy, qué es lo que voy a hacer. Si fuera yo, y es lo que está en mi programa de gobierno, los primeros 100 días vamos a hacer la más grande siembra de todos los productos de ciclos cortos que nos van a evitar a nosotros situaciones y que haya comida. Porque la comida no es que falta, es que no hay dinero para comprar. No hay liquidez. Al no haber liquidez, ¿qué pasa? Las empresas, muchas, están en situaciones muy difíciles. El único sector que el gobierno está hablando
de que ha ido creciendo. ¿Tú sabes cuál es? El sector zona franca. ¿Y tú sabes por qué el sector zona franca? Porque las zonas francas se mueven de esta manera. Cuando encarece o sube la mano de obra en otro país, ellos buscan donde la mano de obra es barata. Porque la zona franca es la mano de obra más barata. Es el salario más bajo que se puede haber en todo el sector. Y si tú le preguntas a la gente de zona franca, no le dan ni siquiera para comer. Entonces tú me vas a decir que es para llenarse el pecho y decir, wow, estamos... No, señores. Y no es criticando, yo quiero que mis palabras se midan. ¿Qué es lo preocupante? Que nosotros tenemos, y vuelvo y repito, un presidente que va sin plan, que tiene un grupo de personas que lo que le dicen es, vamos a nosotros a acaparar, en el fideicomiso también tiene el primer lugar, en préstamos el primer lugar, entregar el país en primer lugar, o sea, garantizar a su sector económico de donde él viene. Por eso digo, los dominicanos van a tener la oportunidad del día 16 de octubre de este año, elegir dentro del presidente, de los presidentes, la candidatura, una mujer que se parece a ti, una mujer que viene de cobrar los 15 y los 30, una mujer que viene de ser madre soltera, una mujer que donde ha trabajado lo ha hecho con responsabilidad y que siempre le voy a decir al país lo que siento y lo que pienso, porque gracias a Dios, desde niña me enseñaron a que la libertad se tiene en el momento que tú eres honesto contigo primero y luego con los demás. Maritza, a propósito de que tú hablabas de que este gobierno no llegó con un plan, vemos ahí en las redes sociales, a propósito de mirar hacia atrás, que el presidente decía que tenía un plan que en 2 años acabaría con la delincuencia. Resulta que justamente en pocos meses, ya en 1 mes y medio, este gobierno va a cumplir 2 años, pero vemos que la delincuencia se ha disparado y que realmente el pueblo dominicano está en un estado de agonía. Y ya tú has planteado que tienes un plan. ¿En qué consistiría en un gobierno de Maritza el tema de la seguridad ciudadana ante esta ola de delincuencia que todos los días vemos en las redes sociales que se destapa algo nuevo? Lo primero es que la delincuencia, pero la delincuencia es lo mismo que violencia. La violencia tiene 3 órdenes que es porque principalmente se dan. La violencia va muy vinculada y la delincuencia al tema económico, a la falta de oportunidades. Y como te decía, si un gobierno gana sin ningún plan para paliar la condición económica que haya en un hogar, entonces viene ahí la violencia y viene también la delincuencia. ¿Por qué el plan que tengo es de capacitar? Es los jóvenes empezar a capacitarlos. Te pago para que estudies. ¿De qué manera haces que los niños, las personas que ni trabajan ni estudian, tengan la oportunidad cuando los gobiernos dejan de discriminarlos y las empresas y le dan la oportunidad de que cuando alguien hace una obra buena, lo debe saber el país entero y el mundo? Aquí las cosas malas son las que se le hace mucha publicidad. Entonces, yo me pregunto, ¿qué sociedad es la que quiero? ¿Qué sociedad es la que quiero? ¿Qué juventud quiero? ¿Qué oportunidad le estoy dando? Le estoy dando la oportunidad de capacitarse para ser o empleado o ser emprendedor o vender, como diríamos, exportar su conocimiento, pero quedándose aquí, para que no se vaya de la República Dominicana, porque nosotros tenemos una fuga de cerebro que es preocupante. Ustedes ven los periódicos y las redes sociales todo el tiempo hablando de dominicanos que sobresalen en otros países. ¿Y dónde están esos dominicanos? En vez de darle un servicio al país, ¿por qué? Precisamente porque el país en estos momentos, y verán lo que va a pasar en poco tiempo, ya la mayoría de los jóvenes con los que hablo, que han estado capacitados, que tienen maestría, que tienen más, se están yendo del país. Cuando esto termine, estos 4 años, si no se ponen las reglas claras y esta gente decide hacerlo para lo que la gente lo eligió, que fue preparar planes sociales en donde paliar un poco el hambre que hay en la República Dominicana, esa inflación. Ustedes, señores, verán que aquí tú te cansarás de buscar personas para trabajar con cierto índice y no lo vas a encontrar. Doña Maritza, hay un asunto, ¿no? Obviamente, escuchándola a usted,
el programa educativo, el programa de empleo, me parece interesante. Pero un gobierno tampoco no se basa en eso, a lo que llaman las transparencias. Y en este gobierno hasta el Departamento de Estado ha dicho que hoy en día se llevan personas que anteriormente no se tocaban a la justicia, que cometían actos de corrupción. ¿Usted aplicaría eso en un futuro gobierno suyo? Mira, yo creo que el gobierno lo único que puede exhibir es una narrativa de corruptos, pero esa narrativa ya se está agotando. Es lo primero. Lo segundo es que si tú me hablas de una justicia independiente, me estás diciendo que lo que es igual no es ventaja, lo que es igual para todos no es ventaja. Entonces, ¿dónde están aquella agonía que hacen, ¿cómo te diría la palabra? Ese ego que los fiscales o procuradores hacen cuando van a detener, cuando van a hacer villas. O sea, es una cosa como que es como para tapar todos esos temas grandes, problemas, para que la gente esté tan entretenida en esa narrativa y se le olvide que estamos endeudados. ¿Hasta cuánta generación? Hasta yo creo que, ¿cuántos años? Al 3000. Al año 3000. Vamos a estar, no el 2000 y tanto, al año 3000 vamos a estar nosotros endeudados, como va el paso de este gobierno. Tú me vas a decir que la narrativa de los corruptos, porque si están procesando en la justicia, vamos a permitir que el principio de igualdad que se dé, el principio, sobre todo la presunción de inocencia, porque hasta que no hay una sentencia con la cosa irrevocablemente juzgada, todavía estamos en la fase de la presunción de la inocencia. No estoy justificando. En un gobierno mío, que es la pregunta que me has hecho, habrá régimen de consecuencias. ¿Por qué régimen de consecuencias? Es que el régimen de consecuencias, señores, no es solo para evitar que el dinero que debe ir a los servicios sociales vaya, sino que se vaya a manos que no debe ir, sino que qué generación yo le estoy dejando a mi país. O sea, el hecho de hacer que los jóvenes vean que las cosas deben ser bien hechas, con el debido respeto y todo lo que conlleva, eso es lo que me va a mí a permitir que yo mañana me pueda morir tranquila, porque le voy a dejar una sociedad a mis nietos diferente. Entonces, nosotros somos los responsables de lo que pueda pasar, cada uno de los que estamos haciendo vida pública, cada uno de los que vamos ustedes que van a los medios de comunicación, que son un referente. Yo quiero ser un referente para mi país, para mis hijos, para mis amigos, para los que me conocen. Que yo no tenga el temor de que se pueda decir que cuando digo algo va a decir, no, es que cuando estuvo a todo aquel que trató de hacer algo, ella pues reaccionó. Entonces, yo creo que por tu fruto te conoceréis. Esperemos en 2 años, si este gobierno realmente va a poner en práctica lo que es la narrativa de no corrupción en su gobierno, que es lo único que vive hablar, pero de la boca para afuera. Yo quiero hechos. Marisa, ¿es lo mismo hacer política desde el gobierno o de la oposición? ¿Cuál es el pensamiento de la base? Bueno, el tema de hacer política para mí ha sido igual, porque soy partidaria de cambiar conciencias, de hacer que la gente se enamore de la política para el servicio. Y precisamente hay un grupo de compañeros que le gusta la forma en la que yo hago política, porque es una política en base a buscar el bien de las mayorías, no el bien personal. Correcto. Entonces, eso yo creo que para mí, ahora, el que sienta que la política debe hacerse diferente en base a otras cosas, entonces busca otro candidato, otra candidata. No, pero usted sabe que los compañeros viven y la logística. Bueno, entonces, eso es otra cosa. ¿Por qué? Porque yo creo que lo importante aquí es que el 16 de octubre, en la casilla 2, votes por Marixa Hernández. Pero usted está muy cerca. En la casilla, bueno, es importante. ¿Sabes qué será el 2 también, la casilla del PLD? Para el 24. Claro, en la posición 2 va a ser la del partido. Hay una pregunta. Va a ser 2. Entonces, eso es lo que yo quiero decirle, que todo esta es la candidatura de las oportunidades, en donde no hay que ser el conocido de todos, de los intermedios, de las provinciales.
porque ahora es la oportunidad de la gente que no ha estado en esa posición, vamos a hacerlo, porque yo creo en la generación relevo. Y si yo creo en eso, debo dar la oportunidad de que personas que no han dirigido nunca una campaña, sino que la dirija, tenga la oportunidad de dar a conocer qué son sus capacidades, porque esa es la oportunidad. Por eso que yo hablo de la pasantía remunerada, por eso es que hablo de la práctica y la teoría en todas las carreras. Por eso hablo de la pensión integral, o sea, lo que es la pensión a los niños con discapacidad. ¿A qué usted se refiere con eso? Que siempre vemos que usted menciona mucho el tema de las pensiones y los envejecientes. ¿Qué usted propone al respecto? Lo que yo propongo es que en la República Dominicana, en condiciones vulnerables, en condiciones económicas muy por debajo, hay pocas personas en la ancianidad o ancianos o mayores, adultos mayores, por lo que esas personas que no tienen ningún tipo de condición hay que pensionarla, porque son seres humanos que nosotros tenemos que empezar a valorar. Lo que los niños y los adultos mayores son el tesoro nacional. Entonces, en los niños está el futuro y en los que ya no están mayores nos van a dar la experiencia. Entonces, hablo de la pensión también de los niños con discapacidad. Cuando nace un niño con discapacidad, que su mamá no tiene oportunidad ni su papá, debe pensionarse, porque por sí solo ese niño no va a ser autosuficiente y es una responsabilidad del Estado de cubrir esa parte. Igual que la integralidad de la salud mental, la salud oftalmológica, porque un problema de un niño que no ve bien es un niño que no va a aprender, y si no va a aprender, entonces ¿dónde va a caer? A ninguna oportunidad. Y entonces las oportunidades van de la mano con la herramienta para que tú seas lo mejor de lo mejor. ¿Trataría usted de hacer por lo menos el sistema de salud, de pensión más incluyente? ¿Por qué este sistema es excluyente? Bueno, habría un programa para decir, pero voy a terminar diciéndole a ustedes que en la República Dominicana no hay sistema de pensión. Nosotros no tenemos pensión. No. Después que se entró en el proceso de capitalización individual, lo que hacen es darte tu dinero. Entonces yo abogo por un plan mixto, en donde el Estado siempre sea responsable de tu pensión. Una parte del dinero para la ley de reparto o lo que es la hacienda, que te cubra tu pensión, y otra es para el de capitalización individual, aquel que puede aportar de manera voluntaria, que se le devuelva después de los 60, 62 años para que ponga un negocio si quiere. Yo creo en el modelo mixto. Entonces eso eliminaría las AFP, y pasaría al control del Estado. No necesariamente, pero iría una parte para ellos, pero el Estado siempre debe ser responsable de mí, desde el embarazo o sea, de que estoy en el embarazo hasta la muerte. Es el Estado mi responsable. Doña Marisa, gracias por estar con nosotros. Es un placer conversar con usted. Gracias. Señores, hasta la próxima.